Hola, bienvenidos a todos a este nuevo video acerca de carga eléctrica. Este es un tema de física y además pues es un tema introductorio al curso de Circuitos 1. Así que bienvenidos. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Vamos a hablar de carga eléctrica obviamente. Vamos a hablar un poco acerca del modelo atómico, de dónde sale este asunto de la carga eléctrica y vamos a desarrollar algunos ejercicios donde vamos a calcular la carga neta. ¿Qué es la carga neta? ¿Cierto? Y cómo calcularla. Vamos a hablar de la carga del electrón, la carga del protón y un poquito la introducción a lo que es la electricidad. Así que los invito para que estén conectados en este video, se suscriban a mi canal, apoyen este trabajo que estamos haciendo pedagógico y sigan esta serie de videos que vamos a hacer acerca del curso de Circuitos 1. Así que les doy la bienvenida y los espero en esta temática. Muchas gracias. Bueno, el concepto de carga eléctrica es el principio fundamental para explicar todos los fenómenos eléctricos, ¿ok? Entonces, asimismo, podemos decir que la cantidad básica en un circuito eléctrico es la carga eléctrica. Vamos que todas las personas experimentan el efecto de la carga cuando intentan quitarse una camiseta, una camisa de seda, en la noche cuando juegan con las cobijas, en algún momento, o si han hecho el experimento de la bomba, ustedes cogen una bomba, lo pueden hacer, se los dejo de tarea, una bomba, y la van a frotar contra el cabello de ustedes, ¿listo? Ustedes la frotan, se van a dar cuenta que cuando esa bomba, ustedes la acerquen a unos papelitos, corten papelitos del tamaño como el tamaño de arroz, muy pequeñito. Luego de frotarla se van a dar cuenta cómo estos papelitos se van pegando a la bomba. ¿Listo? Entonces, digamos que todos hemos tenido un poquito contacto con lo que es la carga, ¿cierto? Algunas veces de pronto ustedes saludan a una persona y sienten que sale chispas. ¿Listo? Entonces, sabemos de la existencia de la carga. Bueno, incluso eso fue lo que en algún momento a algunos físicos les sucedía y a algunas personas que trabajaban en la ciencia hace muchos años, pero no sabían qué era la carga eléctrica y de qué manera demostrar la existencia de la carga eléctrica y de qué manera demostrar que habían cargas positivas y negativas. Lo que para hoy, para nosotros es muy trivial, pues para ellos no era tan trivial. Hoy podemos demostrar la existencia de la carga eléctrica, incluso de cargas positivas y negativas, utilizando un aparatico que podemos construir de manera artesanal que se llama electroscopio. Pero entonces, ¿qué es la carga? Entonces, decimos, ¿qué es carga eléctrica? Entonces, ¿qué será la carga? ¿Cierto? Entonces, la carga eléctrica es una propiedad eléctrica de las partículas atómicas de las que se compone la materia. ¿Listo? Es una propiedad fundamental. Entonces, digamos que la carga eléctrica interviene en la interacción fundamental denominada fuerza eléctrica. Del mismo modo que la masa participa, digámoslo así, en la interacción básica de la gravedad, pero comparando ambas fuerzas, la gravitacional y la eléctrica es infinitamente mayor que la gravedad. ¿Listo? Eso pues es necesario reconocerlo siempre. Hablar de carga eléctrica pues es empezar a hablar un poco de la teoría atómica, ¿cierto? ¿Qué es un átomo? ¿Cómo funcionan los átomos? Porque estamos hablando de partículas que intervienen en estas interacciones. Entonces, en un modelo simplificado, digamos, del átomo, los protones se encuentran en el centro del átomo. Entonces, tenemos lo siguiente, tenemos que en el centro del átomo tenemos protones y tenemos, ¿qué más tenemos en el centro del átomo? Tenemos protones y tenemos neutrones. ¿Listo? Digamos, esa es la teoría atómica que tenemos en la actualidad. Entonces, eso se encuentra en el núcleo, en este modelo conocido como sistema solar. La fuerza eléctrica, digamos, de atracción
entre un electrón y los protones nucleares suministra la fuerza centrípeta necesaria para mantener el electrón en órbita, cumpliendo la misma acción que la gravedad entre el Sol y los planetas. Los núcleos de los átomos diferentes de hidrógeno también contienen partículas neutrales llamadas neutrones. Nos ocuparemos de ellas entonces en algún momento de este curso, pero vamos a mirar. Este átomo que tenemos acá es el átomo más básico, que es el átomo de hidrógeno. ¿Sí? Ese átomo tiene un electrón, ¿listo? Y tenemos un protón, ¿listo? Entonces, conociendo un poquito el modelo atómico, el modelo del átomo, estos son electrones también, electrones, por demás tienen carga negativa también, son cargados negativamente. Una vez conociendo este modelo, entonces intentemos hablar un poquito de lo que sucede con las cargas, qué es lo que sucede con las cargas, con la carga eléctrica, o por qué algunos elementos están cargados y otros no. Supongamos que tenemos un átomo que tiene 6 protones y tiene 6 neutrones, ¿listo? En su núcleo. Sabemos que la naturaleza está neutra, siempre vamos a tener la misma cantidad de, de protones que de electrones, siempre vamos a tener, entonces acá tendríamos 2 y debemos tener otros 4 por acá, ¿cierto? Tendríamos que tener otros 4 pues para que nos den 6 electrones y 6 protones. ¿Qué sucede? Entonces, esto es un átomo neutral. Esto es un átomo neutral, en este momento está neutral. Pero si este átomo, ¿cierto? Por cuestiones de, no sé, alguna fuerza externa, algún estímulo externo, pierde un electrón, pues pierde un electrón, este electrón sale de acá, vamos a ver si, a ver, queda este huequito acá. Entonces, ¿cuál sería la carga neta de este átomo? Tendría 6 protones menos 5, porque sería 1, 2, 3, 4 y 5, 5 electrones, entonces quedaría más 1. ¿Listo? Es decir, si se quita un electrón, entonces el átomo se convierte en un ion con carga positiva. Pues el número de cargas positivas supera en 1 a las cargas negativas. Esto se llama el fenómeno de ionización. ¿Listo? Y pues sí, por aquí salió un electrón liberado que puede, que está provocando que haya una ionización. Entonces, todo este tipo de fenómenos de carga eléctrica son los que, digamos, se analizan y se estudian en todos estos procesos. De esta manera, pues tenemos, incluso creo, hay una serie, creo que se llama triboeléctrica. No sé si ustedes pueden consultar y revisar más detenidamente. Yo voy a mirar por acá. Esa serie triboeléctrica nos está diciendo mmm, cuando frotamos dos objetos, cuál queda cargado positivo y cuál queda cargado negativo, dependiendo de esa lista y de esa, digamos, en el puesto que esté ubicado en esa serie. Entonces es bastante interesante y los invito a que puedan consultarlo también. Pues eso no lo tengo yo aquí a la mano, pero se puede consultar. Una vez visto, recordado, digamos, porque pues esto es un tema bastante denso, una vez recordado este aspecto de la parte de la carga eléctrica, de los electrones, de la ionización, obviamente también hablaríamos de iones negativos, pues cuando el átomo gana un electrón, pues quedaría con más cargas negativas, ¿cierto? Iones positivos y iones negativos. Tenemos un fragmento de un alambre. Que está integrado por varios átomos, entonces, ¿sí? Integrado por varios átomos. Se conecta una batería
es una fuerza, una fuente de fuerza electromotriz, entonces conectémoslo a nuestra batería, aquí la tenemos, ¿listo? Tenemos unos electrones. Entonces las cargas son obligadas a moverse, ¿listo? Las cargas positivas se mueven en una dirección, mientras que las cargas negativas se mueven en la dirección opuesta. Este movimiento de cargas crea una corriente eléctrica. Por convención, se considera el flujo de corriente como el movimiento de cargas positivas. Esto es opuesto al flujo de cargas negativas, tal como lo estamos viendo en esta figura, ¿sí? Pues por acá tenemos la corriente. Ahora, esta convención la introdujo Benjamin Franklin por allá bueno, él nació en 1706 hasta 1790, que fue un científico inventor estadounidense, aunque ahora se sabe que la corriente en conductores metálicos se debe a electrones cargados negativamente. En esta clase se seguirá entonces la convención universalmente aceptada de que la corriente es el flujo neto de cargas positivas. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo en amperes, ¿sí? O en amperios, como lo conocemos también. Y lo podemos escribir como corriente, es igual, perdón, acá es igual a la derivada de la carga con respecto a t, ¿listo? O sea, la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo. Entonces tendríamos la corriente eléctrica. Bueno, esto es una introducción simplemente porque no vamos a tocar mucho el tema de corriente, pero sí vamos a hablar acerca de la carga eléctrica y cómo hacer unos análisis básicos en el tema de la carga eléctrica. Entonces revisemos un poquito. Voy a borrar esto acá y vamos a hacer nuestro primer ejercicio utilizando, eh, utilizando esta relación que tenemos acá. Dice, ¿cuánta carga representan 4.600 electrones? Entonces tendríamos que la carga, eso sería carga, es igual ¿a quién? Tenemos 4.600 electrones, donde n, entonces, bueno, ¿cuál de las dos fórmulas vamos a usar? Pues básicamente es lo mismo, lo único que cambia es el signo de si es electrón negativo y si es protón positivo. Entonces tenemos n por e, donde n es la cantidad, antes sería 4.600 por menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, ¿esto es igual a qué? Entonces, vamos a ver acá cómo se hace esa operación. Entonces, tenemos 4.600 por, podemos encerrarlo entre paréntesis si quieren, menos 1,6. Colocamos por 10 a la menos 19. ¿Listo? La calculadora generalmente nos va a dar la opción de colocar la notación científica. Esto va a ser igual a 7.36 por 10 a la menos 16. ¿Listo? Esto se los muestro una sola vez cómo se usa, cómo se colocan estos datos en la calculadora, el resto lo hacen ustedes. Listo, después de la operación, continuamos entonces aquí con el ejercicio que nos dio, si menos 7.36 por 10 a la menos 16 coulombs. Listo, esta sería nuestra respuesta. Esta es nuestra carga. Ahora, esta carga, digamos, esta carga es una carga muy pequeña. Bueno, la carga electrónica es muy pequeña realmente, hay que tenerlo en cuenta. En situaciones electrostáticas reales trabajamos con cargas más grandes, ¿ok? A las que se le da el símbolo, entonces, que ya conocemos y es Q, este de acá. ¿Listo? Que son una acumulación realmente de cargas electrónicas. Se trata en realidad de una carga neta. Lo llamamos carga neta. Es un número igual de protones y electrones que cancelan entre sí eléctricamente. Se cancelan entre sí eléctricamente. De modo que, a ver, un objeto con igual número de electrones y protones será neutral desde el punto de vista electrónico. ¿Listo? Entonces eso ya lo hemos visto. De lo que estamos haciendo realmente es calcular la carga neta.
¿Listo? Entonces, hagamos este otro ejercicio. Tenemos aquí abajo, lo habíamos propuesto y vamos a desarrollarlo. Un trozo de tela tiene una carga neta de menos 0,80 coulombs en un día seco por la electricidad. Estática, ¿cuántas cargas tiene en exceso? Entonces, lo que hacemos es, primero suponemos, entendemos, colocarlo en azul, que Q es igual pues, a menos 0,80 coulombs, o sea, la carga. ¿Cuántas cargas en exceso? La carga neta sería menos 0,80 coulombs. Por consiguiente, pues el exceso de carga son electrones, ¿cierto? Pues porque está negativo, entonces son electrones, ¿ok? Mm, Entonces tenemos la fórmula, Q es igual a N por E, ¿listo? Pues me están pidiendo las cargas en exceso, entonces las cargas en exceso, ¿cuáles son? Pues sería N, o sea, la cantidad. Entonces calculemos, sería N igual, despejamos de acá, a Q sobre E. Entonces ya decimos, reemplazamos, ¿y cómo sería? Sería la carga neta es igual a, entonces sería menos 0,80 coulombs, perdón, la voy a copiar bien, menos 0,80 coulombs sobre la carga del electrón, que es, ya la hemos visto por acá, recordemos la menos 1,6 por 10 a la menos 19, entonces sería menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno, entonces acá una operación sencilla, voy a hacerla por acá, ustedes ya les mostré cómo se hacía, la pueden hacer ustedes en sus calculadoras para no hacer tan largo el video, 1,6 por 10 a la menos 19. Esto da 5 por 10 a la 18. 5 por 10 a la 18. Entonces esto sería igual, o sea, las cargas en exceso es 5 por 10 a la 18 electrones, ¿verdad? Electrones. Acá tenemos entonces nuestra cantidad de electrones. Ejercicio 2, que dice lo siguiente. Calcule la cantidad de carga representada por 2 millones de protones. Ya sabemos que el protón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, la carga del protón. Eso ya lo sabemos, no hay que redondar más en el tema. Tenemos nuestra fórmula, esta relación, carga es igual a N por P, protones, ¿cierto? Entonces ya tenemos la cantidad de protones que es, o sea, N es igual a 2 millones. ¿Sí? O sea, 2 por 10 a la 6 protones. Entonces reemplacemos. Q es igual a ¿qué? Q será igual a 2 por 10 a la 6 por la carga que sería la carga del protón, que es la misma del electrón, pero entonces positiva. ¿Listo? Entonces tenemos acá esta operación. Vamos a hacerla a ver cuánto nos da. Ustedes la hacen allá, yo no voy a, pues les iba a presentar la calculadora, pero pues pienso que es alargar mucho el video. Vuelve, es lo mismo, simplemente meter los valorcitos. Entonces, esto nos daría 3,2. La carga es igual, bueno, esto lo llevo acá abajo. 3,2 por 10 a la menos 13 coulombs. Esto es positivo porque es protones, ¿listo? Esta sería nuestra respuesta. De aquí estamos calculando la carga eléctrica, ¿listo? Bueno, por decir, no sobra decirlo, ¿cierto? Las cargas se distinguen como dos tipos. Las dos clases de interacciones son mutuas, atractivas y repulsivas. Esta propiedad se sintetiza en la ley de las cargas, que dice las cargas iguales se repelen y las cargas desiguales se atraen. Pues ustedes ya lo deben saber, me imagino, ¿cierto? Es algo como, pues que uno desde el colegio lo ve. Tenemos entonces que, mmm, por ejemplo, si tenemos dos cargas,
dos cargas acá positivas. ¿Qué sucede con estas cargas? ¿Se atraen o se repelen? Estas cargas se repelen, ¿sí? Estas cargas se repelen. Entonces, aplicar. Entonces son cargas que se repelen. Hay una fuerza. Esa fuerza es una fuerza de repulsión. ¿Listo? Si tenemos dos cargas negativas, colocarlas acá, dos cargas negativas, lo mismo, también se repelen. ¿Listo? También se repelen. Cargas iguales se repelen. Entonces hay que decirlo, cargas iguales se repelen. ¿Y qué pasa con las cargas diferentes? ¿Listo? De las cargas diferentes se atraen. Entonces, si tenemos una carga negativa y si tenemos una carga positiva, pues estas cargas ya se atraen. ¿Listo? Bueno, si me sale la flechita acá. Bueno. Ya la fuerza eléctrica entonces va en dirección contraria, es decir, que se están atrayendo. ¿Listo? Ahí estamos revisando entonces, bueno, lo que es la carga eléctrica. Entonces, ¿qué más decimos respecto a esta parte? Bueno, recordarles simplemente que la ley de cargas, entonces las cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Hay formas de comprobar la existencia de la carga. Una sería el diseño del electroscopio, o yo les voy a dejar acá pues una tarea para que ustedes traten de hacerla, un experimento. Me gusta mucho ese electroscopio. Yo voy a tratar en algún momento de subirles cómo se hace un electroscopio. Me parece bastante interesante. Bastante interesante. Entonces hagamos esto a ver. Tratemos de hacer el siguiente experimento. Bueno, materiales. ¿Qué necesitan para hacer esto? Materiales. Entonces necesitan una bomba de caucho, de esas de fiesta. Y dos, necesitan papel. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a inflar la bomba primero que todo. Van a inflar su bomba. Van a inflar la bomba. Primer paso, ¿cierto? Luego de inflarla, van a frotarla sobre el cabello, sobre el pelo de ustedes, con fuerza. Frótenla. Y luego van a acercar esa bomba a unos pedacitos de papel que ustedes van a cortar pequeños y van a observar qué sucede. Observen qué sucede. Bueno, de esta manera hemos acabado el video. Los espero entonces en otro video más acerca de esta serie de circuitos 1. Esto es un video básico, una clase básica de introducción a la carga eléctrica, pero donde vamos conociendo un poco cuáles son los elementos necesarios para el estudio de la física en la parte de la electricidad y en la parte de circuitos 1, el curso de circuitos 1. Los espero en el siguiente video, sin antes decirles que se suscriban a mi canal, me regalen una suscripción, compartan el video y apoyen este trabajo. Así que los espero en el siguiente video y que estén muy bien. Hasta pronto.